Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Los primeros pasos en Excel y, bueno, configurar, formatear a las celdas, poner texto, poner números y hacer las operaciones básicas de suma, resta y división. Y habíamos hecho un trabajo sobre, no sé, 10 estudiantes, los cuales tenían notas, las respectivas notas en las columnas de primer parcial, segundo parcial y final. Y lo que tenía que hacer era hacer un cálculo de cuál era su nota final, y el proceso tenía que ser sumar las 3 notas de cada estudiante y dividirlas entre 3, y esa era su nota final. Entonces, en general, eso es lo que deberían haber hecho. Algunos han agarrado y han hecho promedio, han utilizado la función promedio, que funciona, pero básicamente la idea es utilizar las operaciones básicas, ¿no? Lo que a continuación precisamente nos toca revisar es la parte de promedios, o bueno, perdón, promedios, la parte de funciones. Para lo cual vamos a compartir nuestra pantallita de Excel. Ya. En general, ya estas, en inicio podemos formatear, aquí podemos copiar y pegar. Acá tenemos las opciones para formatear celdas, para formatear también las celdas del texto hacia dónde va a estar alineado, si está con sangría o no, o con indentación o no, ¿sí? Aquí la parte de formateo de números, porcentajes, cantidad de números decimales que queremos que se vean, ¿sí? Y así varias otras cosas. Vamos a ver más adelante esta función interesante, pero lo que queremos ver ahora es de que aparte de las funciones, perdón, no de las funciones, de las operaciones aritméticas, en Excel también se tienen funciones. Las funciones son operaciones un tanto más complejas, ¿no? Por ejemplo, la suma, o sea, no es sumar dos números, sino una cantidad de varias filas, bueno, varias celdas, y estén estas en filas, columnas, o normalmente tienen que tener un patrón, ¿sí? Para utilizar esto, por ejemplo, pues, vamos a tener estos datitos. Ya. Entonces tenemos los números del 1 al 20. Si quisiéramos sumar, podríamos hacer esto más esto, más esto, más esto, y tardaríamos un montón, ¿sí? Lo que podemos hacer es utilizar una función que se llama suma, ¿sí? Para utilizar las funciones, comenzamos siempre con el símbolo más o el igual, o el menos si quieren, ¿sí? Y ponemos el nombre de la función. En este caso es una función aritmética y es suma. En inglés tenemos sum, mi Excel está en inglés, pero es lo mismo, suma es en español, y abren el paréntesis, ¿sí? Abren el paréntesis y acá nos da la opción ya, si se fijan, de seleccionar cuáles celdas vamos a sumar. Entonces nosotros seleccionamos todas estas y si se fijan, eh, los parámetros dentro de acuerdo a lo que yo vaya cambiando. Entonces vamos a ir hasta la 21, hasta la fila 21, de la B2 hasta la fila 21. Ahora sí. A ver, no está. Zoom y todo eso. Hacemos Enter y ya directamente tenemos la suma. ¿Sí? Si quieren, podemos probar sumando todos, más este, más este,
más este, aunque es bastante moroso de esta manera, pero al utilizar la función y poner un rango de filas o de columnas, también funciona, ¿no? Ya están todos y si se fijan, la suma ya hayamos hecho de manera casilla por casilla o utilizando la función suma, nos da el mismo resultado. Esto, columnas, pero también podemos, claro, utilizando las filas de esta columna, pero también podemos sumar por fila. Por ejemplo, la fila 22, vamos a sumar los dos resultados que deberían ser 420. Entonces, podemos hacer esto es igual a esto más esto, ¿sí? Y, por ejemplo, yo quisiera sumar estas tres por alguna razón, no sé cuál, pero puedo agarrar y en vez de estar poniendo uno por uno, puedo poner suma otra paréntesis, selecciono y debería salir 840 el resultado final. ¿Mm? Entonces, ahí está. Otras funciones interesantes que se pueden encontrar en Excel son las básicas, ¿sí? Es la suma. Dentro de estadística también, de la parte estadística, podemos sacar el promedio y los máximos o mínimos. O sea, el promedio básicamente es la suma de todos los números divididos entre la cantidad de números que tengamos. Entonces, básicamente, vamos a agarrar aquí. El promedio de todo esto sería 210, que es la suma. Vamos a agarrar esta columnita, la vamos a poner negrilla para que sepamos que es la suma. ¿Sí? Aquí el promedio debería ser esto dividido entre 20, porque son 20 los números que tenemos. 10.5. Pero en vez de estar sumando y dividiendo, podemos utilizar la función media, ¿sí? Pero en inglés se llama average, ¿sí? Y marcamos las columnas, todas las filas de la columna que tengan números, sin la suma, obviamente, y listo. Y nos sale exactamente el mismo resultado, ya hayamos hecho esto dividido entre 20 o poniéndole la función promedio, ¿no? Entonces puedo utilizar promedio, ¿sí? Entonces podemos trabajar, por ejemplo, de esa manera. Otra función interesante es el mínimo, ¿sí? Ponemos el rango de valores que queremos, ¿sí? De todos los valores, de una fila, de una columna, o de varias filas o varias columnas, en todo caso, ¿sí? El mínimo nos saca el menor número de un conjunto de datos. En este caso, obviamente, el menor número es este. Ahí está 1. Y también la función máximo nos saca el mayor número de un conjunto de datos. Por ejemplo, este. Obviamente, de este conjunto de datos, el máximo es 20. Y aquí directamente nos saca el 20. ¿Sí? Entonces, se puede trabajar de esa manera, ¿sí? Y también se puede trabajar si no conocemos cómo funciona alguna de estas características, ¿sí? Yo puedo agarrar y hacer clic aquí, le pongo suma, ¿sí? Y aquí nos avisa, nos dice qué cosas tenemos que marcar, ¿sí? Podemos poner número 1, número 2, pero aquí en general le vamos a poner todos estos números, ¿sí? Aquí ya, si se fijan, está saliendo el rango que estoy marcando.
A ver. Si se fijan, de entrada, al poner alguna función, ya nos sugiere, ¿no? cuáles son, o sea, nos va marcando qué cosas queremos sumar, pero en este caso vamos a decir que no queremos y que queremos sumar estos. Y le ponemos done. Y bueno, nos saca la misma suma. Pero eso es cuando utilizamos este pequeño asistente que tenemos acá. ¿Sí? La diferencia era, aquí hemos apretado esto y hemos elegido una función. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya conocemos esto. Una forma también fácil de hacer esto es, tenemos todo esto. Entonces yo me posiciono en la columna, bueno, perdón, en la celda donde quiero poner. Y si se fijan, aquí yo tengo una función de sumatoria. Entonces esto me dice que es la suma. Y automáticamente me sugiere cuáles son los valores que debería sumar. Y en este caso es una sugerencia correcta. Lo voy a hacer bastante rápido. Lo mismo acá. Yo puedo, en vez de apretar directamente acá, puedo apretar en la flechita y le puedo poner promedio. Me sugiere solamente de este, pero yo lo voy a cambiar y le voy a decir de todo esto. Y directamente me sale el mismo promedio que ya habíamos calculado. También nos sale el máximo y el mínimo, que son las funciones del número máximo y mínimo de un conjunto de datos. ¿Sí? Y este count numbers es bastante interesante, nos dice cuántos números hay. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 20 números. ¿Sí? Los 10 que es la suma y el 10.5 que es el promedio. En general tengo 22 números, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar y contar la cantidad de números. Y lo voy a poner acá. Ay, perdón. Y voy a marcar todo el rango. Entonces teníamos 22 números, el resultado debería ser 22 y esto es correcto, ¿no? Entonces nos cuenta cuántos valores existen acá. Si yo pongo, por ejemplo, 45, eso va a cambiar. Pongo otro número, va a cambiar, ¿no? Entonces, lo interesante de las funciones que son dinámicas y mientras ustedes cambian un dato que se utilice en esa función, pues el valor de la función se va a actualizar. Entonces, podemos trabajar con la suma, ¿sí? Ya sabemos cómo, podemos hacer sumar el rango o sumar individualmente. También puedo sumar celdas separadas. Por ejemplo, yo quiero sumar solamente este, coma este y este de acá, ¿no? Entonces directamente agarro y me sale la suma de los números que yo he seleccionado. Entonces no es necesariamente que tengan que ser números contiguos, sino ponemos la cantidad de números que queremos sumar. Tenemos que elegir las casillas o celdas que queremos sumar, ¿no? Entonces podemos hacer por celdas o por rangos. Lo mismo trabajamos con promedios, ¿sí? Podemos poner rangos, ¿sí? Lo mismo trabajamos con max o min, que es mínimo, que es min. Ya. Vamos a utilizar una función. Si quieren, las que hemos trabajado ahorita son un tanto más matemáticas o estadísticas, ¿sí? Si se fijan acá, cuando hacemos clic aquí en las ayuditas, ¿sí? Nos dan algunas funciones, las recientemente usadas, y acá nos da todas, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo puedo buscar
desviación estándar. Entonces, básicamente, standard desviation sería esta que podría elegir. Ya, y tenemos varias funciones, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Aquí están todas las funciones. Eh, acá está la lista de todas las funciones que comienzan con S. Aquí están la lista de todas las funciones. Si quieren, es gigantesca la cantidad de funciones que podemos revisar. Y más abajo, al terminar la Z, ya están clasificadas. Por ejemplo, funciones matemáticas y trigonométricas, está el valor absoluto, arcoseno, arcotangente, arcoseno, arcocoseno, etcétera, el número combinatorio, eh, varias más, ¿no? Potencias, y tenemos varias. Después tenemos las funciones estadísticas, donde están promedios, desviaciones, distribuciones, correlaciones, intervalos de confianza, contar. Vamos a ir viendo más. Ya hemos visto la función de contar. Tenemos las distribuciones, Fisher, gamma, etcétera. Medias, medianas, normales, probables, desviaciones estándares, varianzas y un montón de cosas. También podemos ver para buscar referencias, filas, columnas y cosas así. También podemos revisar bases de datos, ¿sí? Funciones de base de datos, funciones de texto, ¿sí? De concatenar, unir, etcétera. Borrar, ver la cantidad de letras que tiene una palabra, reemplazar una letra, o una palabra, o una frase, o un símbolo, ¿sí? Las funciones lógicas y falsos y varias otras, o no, o absoluto. También tenemos las funciones de información, las funciones de macrocontrol, algunas funciones de ingeniería, funciones cúbicas, funciones de compatibilidad con otras versiones, etcétera, ¿no? Entonces, es un montón de funciones que tenemos para elegir. Sí, y bueno, estas las tenemos que aprender paso a paso. Vamos a ver una función lógica. Por ejemplo, es la función si. En inglés es if. ¿Sí? Entonces, nosotros probamos si algo sucede que o sea, si sucede algo y esto es verdad, que se ejecute cierta cosa. Y si sucede algo y esto es mentira, o sea, la pregunta es si sucede algo, si pruebo una cosa y esto es verdad, que suceda una cosa, que sería acá. Y si pruebo una cosa y esto es mentira, pues que se ejecute lo de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, if vamos a poner que nos indique cuáles son pares, ¿no? Entonces, voy a poner aquí si este valor módulo, este simbolito indica el módulo o el residuo, módulo 2 es igual a 0, o sea, vamos a ver, vamos a clasificar los pares. Si el residuo es 0, entonces que escriba par. Y si no es, que escriba impar. Uh,
Perdón, es una función la que hay que trabajar, es módulo. Entonces ponemos este valor dividido entre 2 es igual a 0, que ponga par, y si no, que ponga impar. Aquí me falta una coma, perdón. Ahora sí. A ver, bueno, me estoy olvidando algo importante, que son las comillas. Cuando queremos que imprima palabras, tenemos que poner entre comillas. Ahí está. Entonces, si se fijan, el número 1 es impar. Podemos ir copiando todo esto, acá, hasta aquí. Primero vamos a borrar estas cosas de acá. Y este, por ejemplo, nos va a decir si es par o impar el valor. Entonces, 2 es par, 3 es impar y así sucesivamente, y vemos que no se ha equivocado. O sea, esta función es bastante interesante. Nosotros lo ponemos 1352. Cambia. ¿Por qué? Porque es par, ¿no? Entonces, podemos ver este tipo de situaciones con la función si, ¿no? Entonces, si tiene un formatito. A ver, eh, ahí está. Tiene un formatito, ¿sí? Se prueba se hace una prueba lógica. En este caso, si el módulo del número dividido entre 2 es 0. Si el residuo del número entre 2 es 0, ¿no? Si es verdadero, escribir par. Si es falso, escribir impar. ¿Sí? Entonces se puede poner acá si es que no se conocen cómo funciona exactamente. Yo ya lo conocía, así que hemos hecho directamente, pero en todo caso estaba así. ¿Sí? Entonces podemos revisar de esta manera. Entonces, la función sí sirve cuando requerimos evaluar una condición y dependiendo de si se cumple o no esa condición, ¿sí? Tener o imprimir un resultado, ¿no? Entonces, si se cumple la condición, se tiene un resultado. Si no se cumple la condición, se puede tener otro resultado, ¿no? Entonces, tiene 3 argumentos, o sea, tiene 3 parámetros, si quieren. Primero es la prueba lógica, es qué expresión queremos evaluar. En este caso, lo que queríamos evaluar es esta nuestra expresión. Si el módulo o el residuo del número y dividido entre 2 es par o impar. Por si acaso, módulo, por ejemplo, poner módulo coma 2. Vamos a ver cuáles son los resultados. El residuo es 1 y de cada uno, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y dependiendo de esto, si hay residuo o no, dividido entre 2, ¿sí? Es de que nos dice si es par o impar. Entonces ahí se puede tener algo interesante. Pero acá nos da el número y acá podemos calcular si ese número dividido entre 2, si el módulo de ese número o el residuo de ese número dividido entre 2 es par o impar. ¿Ya? Entonces los parámetros son la prueba, el resultado si es verdadero, o sea, luego separamos por coma, obviamente, el resultado si es verdadero y el resultado si es falso. Por ejemplo, este sistema nos puede decir si si hacemos una planillita, digamos. Estudiante 1, estudiante 2, y así, digamos, tenemos 20 estudiantes, de los cuales cada uno ha sacado una nota.
Por ejemplo, tenemos esto y quisiéramos saber cuántos estudiantes han aprobado. ¿Sí? Entonces, bueno, no, quisiéramos saber cuáles estudiantes han aprobado. Entonces, podríamos hacer una condición, ¿sí? Ponemos sí, nuestra condición, este valor es mayor a 50, que es la aprobación. Ponemos la coma, el valor, ¿sí? Que tenemos que imprimir. Entonces, aprobado. Y si es menor, o sea, en caso contrario, ponemos reprobado. ¿No? Se fijan, con 87 está aprobado. Ahora vamos a jalar esta funcioncita a todos. Y bueno, con 47 sí es reprobado, con 28 es reprobado, con 86 aprobado, con 54 aprobado, 27 está reprobado, 89 aprobado, 21 reprobado, 97 aprobado, 57 aprobado, 6 reprobado, 87. Y si se fijan, no se ha equivocado y podemos hacerlo bastante rápido. También podemos contar cuántos aprobados o reprobados hay. ¿Se acuerdan de la función count? No, perdón, de la función, claro, contar la cantidad de números, digamos, count, podemos contar cuántos valores hay acá. Entonces, en este caso deberían ser 20 valores porque hay 20 estudiantes. ¿Sí? 20, perfecto. Pero queremos ver, a ver, vamos a poner total. Vamos a contar y le ponemos el rango. ¿Cuántos hay? 20. ¿Sí? Podemos poner mínimo. ¿Cuál sea? Mínimo, podemos poner también máximo. Podemos poner el promedio. ¿Ya? Y vamos a poner cantidad de aprobados, cantidad de reprobados. Entonces, aquí el total era 20. Vamos a ver cuál es la mínima nota que se ha sacado. En este caso es este 6, pero lo vamos a poner por la función mínimo y marcamos todo eso. Nos tenemos que cuidar de no tocar el resultado de acá, porque este es un resultado de procesar estos números y no es un resultado de la lista, ¿no? Entonces ahí está. Nos encuentra y nos dice que el mínimo valor es del estudiante 11 es 6. El máximo, ¿sí? El mismo es 100, obviamente, desde acá del estudiante 15. El promedio de todos estos estudiantes es 9. Y la cantidad de aprobados, o sea, tendría que contar cuántos son mayores a 50. Y obviamente la cantidad de reprobados, los que sean menores o iguales a 50, porque si tenemos un 50 por ahí no nos va a contar si no ponemos igual. Entonces, ponemos cantidad de aprobados. Ya, teníamos una sí, y también teníamos una función que se llamaba count. Hay una función unidad que se llama contar sí. Sucede algo. ¿Sí? Vamos a darle primero el rango, ponemos coma y el criterio. Y el criterio va a ser de que ese número sea mayor a 50. Esos son los aprobados. Perdón. El criterio lo tenemos que
así. Ahí está. El criterio se tiene que poner entre paréntesis, comillas, perdón. Y podemos contar de que hay 13 aprobados de 20. Contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 aprobados, ¿sí? Entonces, como estamos contando, estamos dándole el rango y que me vea cuáles son los mayores a 50. Vamos a cambiar y vamos a poner por acá, por ejemplo, de le vamos a poner 50 en vez de 6, ¿ya? Y vamos a ver, eso es para explicarles el ejemplito nomás. Vamos a hacer otra vez, contar sí. Contar sí, el rango. Los reprobados menores a 50. Pues no, ahorita les explico por qué. Menores a 50. Dice que son 6. Contaremos. 3, 4, 5, 6 y 7 reprobados. Y a nosotros nos ha puesto solamente 6. ¿Eso es por qué? Porque nos ha contado todos los que sean menores a 50. Pero acá tenemos 50 que no es menor. Entonces tenemos que incluir al 50 acá, que sea menor o igual a 50. ¿Sí? Nos cuenta los 7. ¿Sí? Entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que queremos. ¿Sí? Y hay que indicarle eso mismo al él. Ya, entonces, como tareita de los 3 estudiantes, bueno, de los 10 estudiantes que me han sacado y cada uno con sus notas primer, segundo y tercer parcial, necesito que me saquen medio y aplicado, sí, pero esta vez sáquenmelo con función, ¿sí? Ahora, de cada estudiante me van a decir cuál es su nota máxima y cuál es su nota mínima. No del conjunto de los estudiantes, sino tenemos primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. ¿Cuál de esos 3 es el máximo? ¿Cuál de esos 3 es el mínimo? ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner nota máxima, digamos. Primer parcial, segundo parcial, final, ¿ya? Y aquí vamos a poner el máximo, pero de estas 3 cosas, ¿sí? Vamos a hacer eso. Acá van a poner la nota mínima de estas 3. Ya van a poner el promedio. eh, y aquí situación. Esta situación necesito que me digan si el alumno ha aprobado o reprobado la materia teniendo estas tres notas. ¿Sí? O bueno, si sacan el promedio, según el promedio van a poder revisar si se ha aprobado o reprobado, entonces pueden trabajar directamente con esto. ¿Sí? Y finalmente, eso van a hacer ahí con sus estudiantes 10, ¿no? Y aquí también me tienen que sacar la nota máxima por parcial. Vamos a poner máxima, mínima, el promedio del parcial. ¿Sí? Aquí es de las notas individuales. Entonces van a sacar del primer, del segundo, del final. ¿Sí? De esto no van a sacar nada porque son cálculos.
Ya, entonces, estén trabajando con eso. Veremos unos 15 minutos y lo suben, ¿sí? Y les voy a estar poniendo la tareita en el Classroom. Bien, ya están subidas, entonces tienen hasta las 9:20.
¿Me invitas? Sí, pues sí, o sea, me invitas para que yo te invite por si. ¿Puedo conectarla? Sí. Ya, sí, no pasa, no pasa. O sea, meterme por aquí. Una oreja, una panza, un techo. Bien. Ahora sí, Maya, chao. Me invitas por si estás conectada para que yo te invite. Te amo, Ya, te amo, ¿ya? ya. Último día de 11 añitos. Chao. Chao. Nunca más tendrás 11 añitos. Ya nunca. Voy a extrañar mis 11, mis 10, mis 9, mis 8, mis 7, mis 6, mis 5, mis 4, mis 3, mis 2, mis... Ni una no, porque no entendía ninguno. Nada de lo que pasaba en el mundo. Chao, hijito. No te creo. Así te vas. Pasó. ¿Por qué me levantaste?
Bien. Ujú. Ya. A ver, vamos a asumir que son las notas. Básicamente lo que tenían que hacer era encontrar el máximo de estos tres. En este caso, el máximo va a ser 87. Máximo de estos tres. ¿Listo? El mínimo va a ser cualquiera de estos dos, que es 56 al final. Mínimo. Estos tres también. Ya. El promedio. Estos tres también. ¿Sí? Así. La situación, básicamente, bueno, esto tenemos que formatearlo para que no se vea tan feo. Lo reduciremos a 2 decimales. No quiero tantos, más bien quiero menos, con 2 decimales. Listo. Y la situación va a ser aprobado o reprobado según este valor del promedio del curso, ¿no? O sea, estos tres, su promedio es 66, por lo tanto estaría aprobado. Entonces, podemos utilizar sí. Este es mayor que 50, coma, poner aprobado, perdón, entre comillas, aprobado. Y si es menor, aprobado. Listo. Y si se fijan, nos está diciendo de que está aprobado. Entonces, lo único que teníamos que hacer en esta, enviar todas estas cosas de manera rápida ahí, ¿no? Entonces podemos comprobar de estos tres, el máximo es 76, el mínimo es 38. De estos, el máximo es 89, el mínimo es 28. De estos, el máximo es 97, el mínimo es 28. De estos otros, el máximo es 97 y el mínimo es 54. De estos tres, el máximo es 78, el mínimo 27. De estos, el máximo es 89, el mínimo 32. De estos, el máximo es 97, el mínimo es 15. De estos, 97, el mínimo es 56. Y de estos tres, el máximo es 57 y el mínimo. Todos están aprobados, excepto este y este, cuyo promedio no pasa el 50. ¿Sí? Listo, esa era una de las partes que teníamos que hacer. Ahora teníamos que calcular encontrar la nota del estudiante, del mejor estudiante por parcial. Por ejemplo, aquí vamos a poner la nota máxima de este grupo, la nota mínima del mismo grupo y el promedio del parcial. Del mismo grupo de datos. Listo. Entonces, si se fijan, el promedio es 59.3 y
El máximo es 97, si podemos revisar. Este es el máximo. El mínimo es 21, este es el mínimo, no hay menos que eso. Entonces lo que podemos hacer es agarrar y copiar a este lado, hasta acá solamente, porque de acá no nos interesaría mucho, ¿no? Ya son cálculos esos. Entonces, por ejemplo, podemos ver de que el mejor parcial ha sido el segundo, porque tiene la mejor nota de todos los parciales en promedio, ¿sí? O sea, todos han debido dar mejores exámenes. Y el peor ha sido el final, ¿sí? La nota mínima del primer parcial es 21, 28 y 15. Esta es la peor de todas. Y las notas máximas de todos es 97. Veremos si hay 97, aquí hay un 97, aquí hay otro 97 y aquí está. Ahí están los tres. Entonces, eso es lo que deberíamos haber sacado en el trabajo o algo así, ¿no? Con sus propios datos, con los nombres de estudiantes que ustedes inventen, no como yo lo he hecho como así, como estudiante 1, 2, 3. Ya. Bien. No sé si hay preguntas. Ya les he dado trabajo, pues no les voy a dar trabajo para el jueves. Vamos a quedar acá en la clase. La siguiente vamos a ver la parte de insertar gráficos bastante básicos en nuestras tablas y obviamente sacando que el gráfico refleje los números acá, ¿no? Ya, entonces, hasta aquí sería la clase. Que tengan muy buenas noches y los veo el jueves.